Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 17, donde dice: Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí Pedro da testimonio de lo ocurrido en el monte de la Transfiguración. Los discípulos, respondiendo a una pregunta de Jesús, habían dado testimonio de quién era para ellos el Hijo de Dios. Sin embargo, el Padre testificó de lo mismo en el tiempo de la Transfiguración. Y Marcos es fiel al relato de Pedro, describiendo lo que había ocurrido en aquel lugar. Los 12 habían admirado su persona y visto sus obras de poder. Sin embargo, la gloriosa visión de la deidad de Jesucristo estaba cubierta por el velo de su humanidad, ya que el que había de morir por el pecado del mundo no era un mero hombre, por lo grande que fuese, sino Dios manifestado en carne, el Verbo eterno, hecho un hombre del tiempo y del espacio. En la Transfiguración, la gloria propia de la deidad se hizo visible para los 3 escogidos entre los discípulos. Sin embargo, junto con la manifestación gloriosa de la majestad del Hijo de Dios, está también la declaración del Padre, gozándose en amor por la obra que iba a realizar su Hijo unigénito, hecha delante de los hombres, proclamando la gloria del Señor. Esta manifestación de gloria comprende la misma gloria esplendente de Jesús, que incluía sus propios vestidos, junto con la presencia de los enviados de Dios, Elías y Moisés, para dialogar con él. Ellos, y note esto, no solo vieron la gloria de Jesús, sino que una nube los envolvió donde se manifestaba la gloria de Dios, como también ocurrió en ocasiones en el tiempo en el Antiguo Testamento. Y desde ella, una voz dio testimonio de quién era Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La nube de gloria había estado rodeando a Jesús, Moisés y Elías, y en alguna medida dejaba fuera a los 3 discípulos, que eran meros espectadores sin participación alguna en lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ellos oían que los 3 hablaban, pero ellos solo podían apreciarlo. En el momento en que Pedro estaba proponiendo a Jesús la construcción de 3 enramadas, la nube los cubrió también a ellos. El colorido de las nubes varía, pero en esta ocasión la nube era luminosa. Nótese que Dios manifestó muchas veces su presencia por medio de una nube esplendente, como por ejemplo en Éxodo capítulo 16 versículo 10, donde dice: Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Y el Salmo 78 y versículo 14 dice: Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Esa nube los cubrió con su sombra. Sorprendentemente, la sombra de Dios es luz. Ese efecto de cubrir a los 3 discípulos es evidencia para ellos de estar en la presencia de Dios. Esto completa el cuadro anticipado de lo que será, como ya se ha considerado anteriormente,
la venida del reino de Dios con poder. Junto con la persona del Rey de Reyes estaban los santos de la antigua dispensación y los de la Iglesia, representados aquí en la persona de los 3 discípulos, que además son testigos de todo aquello como lo serán luego todos los creyentes en la misión y comisión que sobre nosotros puso el Señor cuando les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Aunque aquellos 3 pertenecían por descendencia al pueblo de Israel, no significa obstáculo alguno para su pertenencia a la Iglesia. Es más, para Dios, los salvos, formamos un solo pueblo, como más tarde enseñará el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2 y los versículos 14 al 16, donde dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La separación y distinción entre Israel y la Iglesia solo es posible entenderla en cuanto a nación con promesas nacionales que deben de ser cumplidas, pero en todo lo restante, y especialmente en lo que tiene que ver con la salvación, no hay diferencia alguna. La futura manifestación del reino de los cielos se había hecho visible delante de los testigos seleccionados por Jesús. Ante ellos se manifestaba el Rey glorioso, los santos de la antigua dispensación y la Iglesia. Esta presencia conjunta del Señor con los suyos tendrá lugar de una forma visible cuando Él venga para establecer el reino de los cielos en modo literal, sobre la tierra, en el cumplimiento del programa determinado por Dios y anunciado por los profetas. Y la escena cambia nuevamente en el relato, ya que Pedro estaba hablando con Jesús, proponiéndole la construcción de las enramadas. Ahora, todos guardan silencio, porque quien hablaba desde la gloria de la nube era el Padre mismo, y lo hacía para dar testimonio sobre quién era Jesús, ya que era reiterar el que había dado al principio de su ministerio en el bautismo, donde declaraba que quien se bautizaba era su Hijo. Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 11, dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre hablaba a los 3 discípulos con voz natural, audible y entendible, ciertamente por ellos. No era la voz tronante del Sinaí, ni la aguda como de trompeta. Simplemente hablaba dando testimonio celestial que respondía a la pregunta: ¿quién es este? Dios proclamaba que aquel que para las gentes era un gran hombre, el maestro que los acompañó durante el tiempo del ministerio, el que anunciaba que sería muerto, era el Hijo amado. Por otro lado, la construcción del texto griego, en el que los 2 títulos van precedidos del artículo determinado, exige que se consideren con 2 títulos diferentes y no tanto con uno solo, acompañado de un adjetivo calificativo, en cuyo caso sería Hijo amado. El título Hijo tenía también una marcada
relación en el sentido mesiánico de Jesús. Al rey de la casa de David, según la promesa, se le llama Hijo del Altísimo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 32. Dicho antes para el rey prometido con un trono perpetuo. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aunque en la referencia al rey prometido, a David, el hecho de que Dios se declare como su padre no implicaba necesariamente la condición divina de ese rey sucesor, sino la posición oficial que Dios le otorga. Pero en el estudio sobre el Mesías, el rey anunciado en el Antiguo Testamento revela que, siendo descendiente de David, según la carne, sería puesto en el trono por Dios mismo, y su trono, esto es, su reino, será para siempre. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 29. Y nótese que este significado alcanza su próxima expresión cuando el salmista dice de él, hablando en nombre de Dios: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. El testimonio del Padre, desde la nube de gloria que los cubría, contiene el reconocimiento divino de la mesianidad de Jesús, pero se extiende también al sentido teológico. Es el Hijo el amado, porque comparte con el Padre la misma vida en el ser divino. Por tanto, es también Dios en unidad con la primera y tercera persona de la Santísima Trinidad. Este Logos preexistente fue enviado desde el cielo por el Padre, en misión reveladora y en misión redentora. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. El Verbo eterno se hizo hombre, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Y lo hizo viniendo en semejanza de carne de pecado. Romanos capítulo 8 y versículo 3. El segundo título, el amado, tiene que ver también con la deidad. Jesús es el unigénito del Padre, revestido de humanidad, y por tanto, siendo el único Hijo, en esa condición todo el amor del Padre en su relación paterno-filial, única y eterna, se orienta y deposita en el unigénito. Por consiguiente, solamente Él puede ser llamado en ese sentido el amado. En el Antiguo Testamento, el término en el plano de los hombres se usaba para referirse al primogénito, heredero de todo lo que un padre tenía, como es el caso de Isaac y Abraham. Génesis, capítulo 22, versículo 2, dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. De ese mismo modo, Cristo es el unigénito del Padre, y como tal, heredero de todo. Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, a quien los 3 discípulos habían visto como un hombre entre los hombres, aunque
por la grandeza de sus palabras y la omnipotencia de sus obras, unido a la revelación del Padre, lo aceptaban como el Mesías, es también Dios, como unigénito del Padre, de quien procede eternamente. Su condición le hace mayor que Moisés y Elías, que habían estado presentes hablando con él. El apóstol va a tratar de los falsos maestros que enseñan doctrinas mentirosas y cuestionan cuanto la fe cristiana sostiene. Pero note que es necesario recordar los tales, aunque muertos, los de aquel tiempo se mantienen a lo largo de la historia de la Iglesia, procurando, por otro lado, generar, como siempre, dudas sobre esas verdades de las que son testigos presenciales los apóstoles. La transfiguración es un portento tal que los liberales humanistas sostienen que no se trata de un relato histórico, sino de una interpretación doctrinal escenificada, ya que según ellos es una hipótesis visionaria para dar certeza aquí, para dar certeza por medio de un relato mitológico a una verdad de fe sobre la deidad de Jesús. Pero note que tal afirmación no solo es contradictoria con la inspiración de la Biblia, es decir, de la palabra de Dios, sino que la reduce a una mera experiencia, como la que visionarios han tenido a lo largo de la historia para justificar sus fantasías religiosas, ya que para los liberales el relato de la transfiguración es una narración legendaria y simbólica. Incluso algunos proponen que se trata de un relato de la resurrección trasladado al ministerio terrenal del Señor. Pero ninguna de estas propuestas pueden sostenerse a la luz de la revelación y del testimonio posterior que los testigos presenciales como Pedro y Juan hacen de ella en sus escritos. Continuar con el versículo 18, donde dice: Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Note que Pedro insiste en la realidad de cuanto enseñó, lo mismo que también los apóstoles. Así pues, no se trata de mitología, como la de los griegos y romanos, y relatos de los dioses que son un puro mito e invento humano, ya que ellos dan testimonio de algo que presenciaron y de la voz que oyeron estando con Jesús en el Santo Monte, ya que fue la voz del cielo que, según los sinópticos, oyeron desde la nube, dando testimonio acerca de Jesús. También es interesante notar que Pedro llama santo al monte, en donde tuvo lugar la transfiguración. Pero lo sorprendente es que en ese monte no puede ser identificado hasta el día de hoy con total seguridad. La Biblia llamaba santo al monte de Sión, donde estaba el trono de Dios en el santuario, como señala el Salmo 2, versículo 6, donde dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y también Isaías, capítulo 11, versículo 9, donde dice: No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Pero note que aquí se califica este monte por la presencia divina que tuvo lugar en aquella ocasión, que santificaba el lugar donde ocurrió la transfiguración. Y nuevamente se nota la preparación para cuando va a tratar en el siguiente capítulo sobre la enseñanza de los falsos maestros, ya que ellos niegan verdades bíblicas, pero sin embargo no pueden decir, como los apóstoles, que habían estado en el monte con Jesús,
y además siendo simplemente testigo de los hechos que habían visto y del testimonio que habían oído. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, ahora, el cuadro es aquí, en este mundo, y nosotros estamos viviendo en un mundo endemoniado, y todo lo que se tiene que hacer para darse cuenta de eso es leer los periódicos o, por otro lado, escuchar las noticias por la radio o por la televisión, ya que cada día uno se está dando cuenta exactamente de que este mundo se encuentra en una situación terrible, y todo ello a causa del pecado. Pero la parte interesante es que la Iglesia tiene un mensaje que es de buenas noticias. Buenas noticias que el mundo necesita desesperadamente, ya que son noticias de esperanza, de poder para este mundo. Este es el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios, que trae a las personas que creen en Él salvación, reconciliación con Dios y vida eterna. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, el mundo jamás te podrá ofrecer lo que Dios te ofrece en Cristo Jesús, que es reconciliarte con Dios, perdonar tus pecados y darte salvación. Y cuando digo salvación, es porque la paga del pecado es muerte, como nos dice en Romanos, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te animo, por tanto, que aceptes lo que Dios te da, la segunda parte, vida eterna en Cristo Jesús. Para ello, es bueno que tú des el primer paso, y puedes hacerlo orando e invitándole a Jesucristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a estar haciendo y di conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti, aunque en esta vida, aunque el mundo me ofrece muchas cosas y me puede dar muchas cosas, nunca jamás me puede dar lo que tú prometes en tu palabra. Yo lo creo, que tú, Jesucristo, eres el Hijo de Dios, y que tú dites tu vida en la cruz del Calvario a favor mío y de todo aquel que se acerca a ti en arrepentimiento. Yo lo hago y te pido perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.